Hola, buenas noches. ¿Se escucha? Hola, hola María Belén, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hola, Bien, buenas bien. noches. Otra vez somos poquitos hoy. Seguimos con Sí, los partidos. sí, esta es la última semana Ah, bien, bueno. de Igual los después ya partidos, entramos en en el vacaciones, así que receso. sí. Bueno, no sé si están conectados Priscila y si el otro que está conectado me puede decir el nombre. ¿Alguno sabe quién es? Que figura Tavi y demás. Elías, Elías, Bien. ok. Bueno, no sé si están conectados, pero estaría bueno escucharlos, que me cuenten un poco. No, bueno, no hay drama. La idea de hoy ya es empezar un poco con los temas que tenemos para desarrollar. Vieron que la semana pasada les dije que eran poquitas clases, así que hoy vamos a arrancar un poco con los temas y después del receso retomamos con lo que falta. Perfecto. El tema de hoy va a ser un poco más tedioso, capaz, porque es más teórico, así que les voy a pedir que cualquier cosa me interrumpan, me hagan algún comentario, alguna pregunta, lo que quieran. Les comparto pantalla y me dicen si lo pueden ver. ¿Se ve? Sí, se ve, se sí, ve. perfecto. Bien. Bueno, vamos a arrancar un poco con lo que es ética, valores, moral y demás. La idea es que me vayan cortando, me vayan diciendo si se va entendiendo, si no, si tengo que hacer un corte porque viene muy aburrido el tema, además no hay drama, me van diciendo. Perfecto. Bueno, empezamos con lo que es la ética, obviamente la definición, es una rama de la filosofía, estudia principios, valores morales que guían al comportamiento humano y a la toma de decisiones para determinar qué es lo que es correcto o lo incorrecto, lo bueno o lo malo. Y hacer una reflexión acerca de lo que es la moral para evaluar justamente las acciones de los seres humanos, también determinando si es correcto o no es correcto. Y se va a relacionar con distintas áreas del comportamiento de la vida humana, entre las cuales obviamente vamos a ubicar al deporte y más precisamente al fútbol. Esto es relevante, la importancia de la ética, estudiarlo, conocerlo, porque, bueno, a tratar de entender qué es lo que hay detrás de cada uno, del ser de cada uno, de la forma de ser y de forma de actuar de las personas. Y en eso encontrarlo ubicando qué es justamente lo que está bien y lo que está mal para cada uno como individuo y para la sociedad. Y esto no va a ser siempre igual, porque obviamente va a variar según las distintas sociedades, según las distintas personas y según el momento histórico en el que nos ubiquemos. ¿Consideran que es lo mismo la ética que la moral? ¿Tienen alguna idea, algún concepto? No. Yo No, no. no, no lo sabes o no sabes si es lo mismo o no es lo mismo. No, no lo sé si es lo mismo o no, Ah, la bien. ética y la moral. ¿Alguno que quiera tirar algo, alguna idea? Bueno, les comento que no es lo mismo la ética que la moral, que en realidad la ética es el estudio de la moral y son conceptos que están relacionados, pero que son distintos. La moral va a referir más a lo que es
las normas, los principios que guían los comportamientos de las personas. Y la ética como más lo filosófico, lo más amplio, que va a ubicar justamente a la moral, a los principios, a los valores, etcétera. Son la moral son las reglas que nosotros seguimos y la ética son las reflexiones acerca de esas reglas. Por ejemplo, para que no sea tan teórico, un debate ético puede ser si es correcto realizar o no experimentos científicos con animales para avanzar en la medicina y cuáles serían los beneficios o cuáles serían los perjuicios o los daños que pueda causar esto. Y un debate moral, por ejemplo, en algunas culturas vieron que está permitido que un hombre tenga varias esposas y en otras culturas no. Eso se considera como inmoral o incluso hasta como ilegal. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Van a ver después en el Classroom, no sé si todos lo tienen, si todos lo pueden utilizar. Les voy a dejar un archivo en donde va a estar todo escrito lo que voy diciendo y distintos videos que si ustedes tienen ganas, no, obviamente no es obligatorio, lo pueden ir a ver y lo pueden chequear para que sea un poco más dinámica la cuestión y no sea todo tan teórico. Ahí van a ver videos de qué es la ética, qué es la moral, cuáles son las diferencias más relacionados con el deporte. Bueno, y a medida que que vamos avanzando, les voy a ir diciendo también otros videos que fui incluyendo ahí en el archivo. Pero esa Perfecto. sería más o menos la diferencia entre uno y otro. Y ya yendo específicamente a lo que es la ética. Ah, no, bueno, acá le dejé la definición de moral. Las normas, los principios, bueno, lo que le venía diciendo más o menos recién. No sé si alguno la quiere leer. En voz alta. ¿Alguno la puede leer así? No hablo todo yo. Sí, dice, la moral se refiere a las normas y principios que guían el comportamiento individual o colectivo dentro de una sociedad o cultura específica, mientras que la ética es el estudio filosófico de esos principios morales, analizando su justificación y fundamentos. En resumen, la moral son las reglas que seguimos y la ética es la reflexión sobre las reglas. Claro, vieron que la ética es como un poco más amplio y la moral ya es más específico, yendo puntualmente a las reglas y las normas que uno tiene hoy en día como sociedad. Bueno, y como específicamente la ética profesional, que es algo que se va a analizar en el tema laboral y más profundamente en base a las distintas profesiones, porque cada profesión va a tener su código de ética o su reglamentación ética que seguir. No es lo mismo un médico que un abogado o un profe de educación física, todos tienen normas distintas por, obviamente, la profesión que manejan, pero bueno, hay una regla general o una ética general que abarca a todas las profesiones. Y es justamente eh, este, este conjunto de normas y principios que van a guiar a las personas dentro de sus ámbitos laborales o profesionales. Y esta es una rama específica dentro de la ética, por ahí ya muy término puntual, que no hace falta después que lo sepan, sino se lo digo como dato de color, que se llama deontología. Y todas las profesiones van a tener su código deontológico como una regla, una norma a seguir para justamente que esa profesión sea bien llevada a cabo, bien defendida, con responsabilidad, con respeto, con integridad, no solamente para uno mismo, sino para la sociedad y para los demás colegas que están desarrollando esa profesión y obviamente para las personas a la cual nos referimos cuando realizamos el ejercicio profesional. Y también, bueno, es importante para que se mantenga la confianza en esa profesión, porque si uno piensa en alguna profesión y dice, no, no son éticos, no están cumpliendo con lo que tienen que hacer,
obviamente que se va a entrar a desconfiar de ellos o de ellas y vamos a estar en un problema más que nada para la sociedad. Tenemos que es importante la ética por varias razones. Bueno, justamente lo que le decía recién, poder fomentar la confianza pública, que los profesionales mantengan y construyan y mantengan una confianza en la sociedad y uno cuando acuda a ese profesional pueda confiar en que va a hacer las cosas bien, no tanto por ahí en el éxito, sino más que nada en que uno pueda creer y tener la certeza de que va a estar actuando correctamente. Yendo más específicamente a lo que es el deporte, proteger a los jugadores y a la sociedad, estableciendo límites y responsabilidades para proteger justamente a esas personas de malas prácticas, de posibles abusos en cuanto a las reglas, y bueno, que justamente sea un deporte limpio, un deporte correcto y que todos puedan seguir practicándolo. Promover la justicia y la equidad. Cuando hablamos de códigos de ética, tratan la importancia de que justamente se trate a todos con respeto, con justicia, evitar la discriminación, evitar el trato injusto. Vieron que, bueno, hay muchos casos, muchos hechos de discriminación en el fútbol. Por ahí en nuestra sociedad quizás no se vea tanto, pero en lo que es en Europa o en clubes como en España, en Inglaterra, eso se ve bastante seguido justamente por la inmigración africana y bueno, todo eso que ya deben conocer, que pasa bastante seguido y que tienen sanciones muy profundas para los clubes o incluso para los deportistas y que todo el tiempo se busca como realizar acciones para evitar estos comportamientos justamente. Bueno, otra de las razones por las que es importante es para mejorar la reputación profesional y la responsabilidad social. Procurar bueno, que se actúe de una manera responsable, que se genere confianza, que haya un beneficio tanto individual como para la profesión y demás. No sé si quieren decir algún ejemplo de esto que les hablaba por ahí del tema de la discriminación o de la desigualdad que se da en el fútbol, si se les viene algún ejemplo a la cabeza, No, no se me viene ningún ejemplo ahora a la cabeza. ¿no? ¿No escucharon hablar de Vinicius, por ejemplo? Ah, sí, de Vinicius sí. Sí, también lo discriminan por ser, digamos, entre paréntesis, por ser negro. Claro, En Europa hay mucho el tema de discriminación por los rasgos y los colores de piel. sí, la cuestión racial ahí influye bastante. Claro, eso es lo que me acuerdo yo de Samuel Eto'o cuando estaban en el Barcelona, que le hacían mucho por el color de piel, hacía mucho racismo en su tiempo cuando estaba en el Barça. Eh, ese fue, es uno de los que más me acuerdo porque sí la pasó muy mal y hubo partidos que bajó muchísimo el rendimiento por esas cuestiones. Más cuando jugaba partidos clásicos, ponerle contra el Real Madrid, esos partidos lo mataban moralmente por el tema de que le hacían mucho bullying, digamos, en ese sentido los que estaban mirando el partido en su momento. Y acá en la Argentina se les ocurre algún ejemplo, porque quizás no tengamos tanto la cuestión racial, pero sí abunda lo que es cargadas, lo que es insultos. Sí, acá como en la liga, acá en la liga, acá nosotros que somos de Club Atlético de la Emilia, los negros de la Emilia nos llaman. Somos los negros del pueblo, para la gente, somos los negros acá en la Emilia, en la ciudad. Y Bueno, incluso en su tiempo, perdón, en su tiempo eran como los quilomberos, que iban a algún lado a jugar eran los que más Claro, quilombo los negros hacían, digamos. de la Emilia. Claro, exactamente. Tenían un poco de razón, pero bueno.
Sí, bueno, pero también hubo mucho tema de sanciones en cuanto al Tribunal de Disciplina, quizás no tan eh, voluminosas o no tan importantes, pero bueno, hubo y seguramente va a seguir habiendo en cuanto a esto de tratar de evitar la discriminación o de tratar de hacer acciones para lograr combatir con este problema, no sé, los carteles con los que salen los jugadores o que están en los clubes, las banderas y demás, como que bueno, siempre se trata de hacer cosas por ahí, no alcanza, pero creo que hay algunas iniciativas. Sí, Y igualmente viendo, también lo que pasa mucho en tema partido, no sé si para mí debe ser, va, no sé si cómo explicarlo, pero yo creería que también es por ética, por el tema de que hay muchos insultos. Insultan a la madre, insultan a la hermana, que esto, que viste, muchísimo en todos los partidos. ¿De qué se trataría más? ¿De ética o de moral? Creo que más de ética, ¿o no? sí, es más de ética, que igual también es un poco de cultura local, porque vieron que en el fútbol eso se da mucho de obviamente los insultos al árbitro, los insultos al jugador, los insultos al técnico. Es muy de la cultura de cómo vive el argentino el fútbol. Obviamente que si pensamos en una sanción a eso, quizás sería imposible, se te va de las manos porque todo el mundo lo hace, pero yo creo que es más una cuestión cultural de cómo vive el fútbol el argentino en la Argentina y de sí, obviamente que es una cuestión de la ética o de la idiosincrasia del país. Yo veo acá, me están escribiendo en el chat, bien. Priscila me está diciendo del barrio San Pedro, así que entiendo que es de Cañada Rosquín. Sí, 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 de Cañada Rosquín. Bien, claro, dice que claro, hay algunos que también los ofenden, los dicen que son los negros y demás, y que ya algunos están acostumbrados, que no quiere decir que esté bien, pero prefieren evitar el comentario y hacer oídos sordos. Sí, uno por ahí, bueno, yo creo que los jugadores o las jugadoras igualmente un poco tienen que blindarse en ese sentido de entrar a la cancha y tratar de no escucharlos de afuera, porque si no debe ser bastante complejo jugar en ese sentido con todo el griterío que se arma. No digo que esté bien, por supuesto que no, pero como decía anteriormente, es un poco la cultura del argentino y me imagino, por ejemplo, en las canchas grandes, en River, en Boca, que si se ponen a escuchar cada cosa que les gritan, sí, se vuelven un poco locos porque es imposible. Pero sí, siento que hoy en día combatir eso ya lo veo difícil. No me gusta ser negativa, pero con la educación y demás que uno trata de blindar o que trata de adquirir, hay herramientas, pero bueno, no deja de ser un poco la cultura de nuestro país. Cualquier cosa, si me escriben en el chat, me avisan, porque estoy un poco complicada con la pantalla compartida. Sigo entonces un poco con lo que son los principios y valores claves en el ámbito profesional antes de pasar a lo que es específicamente el deporte. Y acá tenemos, bueno, justamente un poco lo que veníamos hablando recién, la honestidad, la transparencia, el actuar con sinceridad, el actuar con responsabilidad, asumiendo las consecuencias un poco de las decisiones y las acciones que llevamos a cabo, el respeto, tratar a todos con empatía, con consideración, fundamentalmente reconociendo al otro como un sujeto de derecho y entendiendo de que también tiene su dignidad y que esa dignidad tiene que ser respetada, la integridad, que es un poco mantener la coherencia con lo que decimos y lo que hacemos, aunque suene muy difícil de poder llevarlo a cabo, pero tratar de entender de que si, si ustedes, en el caso como directores técnicos, les dicen a sus jugadores que actúen de una manera y ustedes están actuando haciendo todo lo contrario, suena un poco contradictorio y obviamente que ellos lo van a tomar como, bueno, si él no lo hace, ¿por qué lo haría yo? Y es justamente lo que pasa en un montón de oportunidades.
el actuar con confidencialidad, si les vienen a decir algo, que eso quede entre ustedes y no sea divulgado a los compañeros o a la comisión directiva. El tema de la formación, lo que les decía un poco la semana pasada, de nunca dejar de formarse, de siempre tratar de buscarle la vuelta y buscar formas para seguir adquiriendo experiencia y formación. Hoy en día tienen muchas opciones, por suerte, para leer, para ver videos, para hacer cursos, así que eso está bueno y es importante aprovecharlo. Bueno, el tema de la justicia y la equidad, de tratar a todos con imparcialidad, evitando la discriminación, como veníamos hablando recién, y la lealtad, el hecho de evitar un poco los conflictos de intereses que siempre hay, el hecho de, por ejemplo, si ustedes hoy que están en algún club y mañana se pasan al club rival, bueno, obviamente uno entiende que es trabajo y por ahí se suelen dar esas cosas, pero siempre con el respeto hacia la persona o el club, la institución que les dio trabajo anteriormente y obviamente tratar de no hacer burlas, no hacer chistes, no hacer comentarios que siempre se dan y más en el fútbol, pero bueno, es importante también por una cuestión de ética tener prudencia en ese sentido. Hasta acá, ¿cómo venimos? ¿Alguna duda? No, venimos bien, venimos bien. Bueno, pasamos un poco a la ética en el deporte. ¿Creen que existe la ética en el deporte o solamente existe el ganar y ganar por ganar? No, yo creo que existe un poco la ética. O sea, en algunos lados, ¿no? En algunos casos. Porque vos, o sea, como entrenador tenés que saber perder y saber ganar y a enseñarle a tu dirigido que también tiene que ser de la misma forma. Más de todo el respeto hacia los que te dirigen a vos, que sean los árbitros, los dirigentes del club. Como dice ahí, tenés que ser respetuoso en todo sentido. Eso es ser ético, creo, ¿no? Sin duda. Sí, sí. Es que es como debería ser. Yo creo que saliendo desde las inferiores, los chicos, los más chiquitos, muchas veces se ve acá en la liga nuestra, no nos podemos escapar de eso, de que hay profes que le enseñan a los chicos que lo único que tienen que hacer es ganar. Y que si se perdió un clásico es lo peor que te puede pasar. Y son chicos de 6 7 años cuando arrancan fútbol y si ya arrancan la actividad, o ya sea fútbol o cualquier actividad, con ese pensamiento a los 6 7 años y a los 15 16 terminan no haciendo ningún deporte. Sí, sí. Sí, es un poco la concepción y los objetivos que se plantea uno cuando toma un grupo o cuando arranca a entrenar a ciertas, más en ciertas edades que por ahí son Ujú. un poco más difíciles de llevar, los niños, los adolescentes, como bueno, tratar de plantearse el objetivo de que aprendan, de que se diviertan, de que entiendan al deporte como un medio para, no sé, preservar la salud, para insertarse en la sociedad, para tener compañeros, compañeras, y no solamente el hecho de ganar por ganar. Entiendo también la otra parte de que, bueno, la frustración que genera el perder, por supuesto, porque son las dos caras de la moneda, pero bueno, justamente si uno entrena para enseñarles a jugar y con ese juego a la vez se gana, genial. Ahora, si uno entrena solamente para ganar y sin importar cómo se llegue a ese resultado, es otra cosa. Depende mucho también de los objetivos que se plantee cada uno como entrenador, sin duda. ¿Alguno que quiera leer un poco la definición de ética en el deporte? Bueno, Que es dice, más o menos la definición general. refiere el conjunto de principios y valores que guían el comportamiento de los atletas, entrenadores, árbitros, dirigentes y aficionados dentro del ámbito deportivo. Se trata de las normas morales que deben respetarse para garantizar que la competencia sea justa, respetuosa y honesta. Bien. ¿Sabes más o menos desde cuándo se empezó a hablar de ética en el deporte? Haciendo un poco de historia. No.
va mucho antes de lo que ustedes piensan. Desde los Juegos Olímpicos, de los primeros, de allá en Grecia antigua, ya se hablaba de no solamente tener destreza física, obviamente en esos primeros Juegos Olímpicos se hacían competencias mucho más salvajes de las que son hoy en día, sino también de tener valores como la nobleza, el respeto, el honor. Y entonces ya desde ahí se entendía que se hablaba de ética en el deporte. Y bueno, los griegos consideraban de que el deporte no era solamente la belleza física o la destreza física, sino también una cuestión de belleza moral o de bondad moral, y lo consideraban mucho y lo tenían como algo muy importante. Obviamente después con el correr de los años se fue creando lo que es los códigos de ética, los tribunales de ética, los tribunales de disciplina, que es, bueno, ya saben que no solamente tenemos ahora en las ligas, sino que está en AFA, está en FIFA, o sea, son entes muy importantes que tienen un rol fundamental en lo que es el deporte y el fútbol más específicamente hoy en día. Y bueno, a lo largo del tiempo también, a medida que fue avanzando el fútbol, se fueron creando nuevos desafíos éticos, quizás, que antes no había. Por ejemplo, bueno, lo que hablábamos antes de la discriminación, la violencia, el tema del dopaje que se creó hace no mucho tiempo, es también un dilema ético. Todo eso se va anexando a lo que es el deporte con el correr de los años y obviamente lo que se busca con estos tribunales o con estos códigos de ética es preservar la integridad del deporte. Obviamente que es algo difícil también de lograr, más que nada por el tema de corrupción que hay no solamente en el fútbol, sino en todos los deportes, pero bueno, en la teoría esto está y ojalá sea aprovechado por muchos. Principios claves, ya vamos a lo que es la ética en el fútbol más precisamente, y bueno, los un poco los más importantes o los más relevantes, más conocidos, el famoso fair play, el juego limpio, respetar las reglas, respetar los rivales, la hinchada, los árbitros, los compañeros, el director técnico, evitar las trampas o los comportamientos deportivos, que esto, bueno, es algo que se desarrolla mucho. Acá les dejo un video también de un poco hablando en general de los deportes en Argentina y hay el ejemplo, por ejemplo, el clásico de Maradona haciendo el gol con la mano y cómo quizás uno, si fuese de otro equipo o si fuese otro jugador, hubiese dicho, no, esto tenía que ser invalidado, no podía haber sido gol, y cómo al ser Maradona o al ser un mundial y algo tan importante, los argentinos por ahí lo pasamos por alto y decimos que fue gol igual. Y además de ese, un montón de casos en tenis, en vóley, en básquet, que bueno, si tienen la posibilidad de verlo, está muy bueno. El tema de otro de los principios, el respeto, eso ya lo venimos mencionando, el tratar a todos con consideración, con empatía, la integridad, el actuar con honestidad, con transparencia, rechazar la corrupción, el arreglo de los partidos. Eso también es algo que se ve mucho en nuestro país, lamentablemente, el decir que, bueno, siempre por ahí salen campeones los mismos, o que el árbitro le pagaron, que con este arreglaron, eso, bueno, es algo de lo que se habla mucho y también tiene su sanción, obviamente, los códigos de ética, que eso después lo vamos a ir viendo en las próximas clases. El espíritu deportivo, lo que hablábamos recién del ganar o el perder, el saber ganar y saber perder, saber aceptar por ahí esas derrotas con dignidad y no armar un escándalo o no generar violencia porque perdimos un partido, el respetar al equipo contrario
no sé, pasa una final y hay un ganador y un perdedor. Bueno, el perdedor tiene que también respetar al equipo contrario y el ganador tiene que respetar al equipo contrario y terminar en definitiva el espectáculo deportivo en un ámbito de tranquilidad y de respeto de ambas partes. Y la responsabilidad, obviamente, el hecho de acudir a los entrenamientos, de acudir a los partidos, de llegar a horario, de referirse al otro de manera respetuosa, responsable. Son todos puntos que hacen, obviamente, a lo que es la ética. No sé si quieren mencionar algún ejemplo de lo que venimos hablando, algún comentario. También acá les dejo otro documental, yo soy muy del documental, así que si alguno tiene ganas de verlo, están todos los links ahí en el archivo que les voy a dejar. Del tema del FIFA Gate, no sé si saben lo que es. Es un hecho de corrupción de la FIFA, hay muchos, pero bueno, ese es uno que se dio en los últimos años y muy resonante en todo el mundo del fútbol, de todo lo que pasó con el presidente de FIFA anterior al actual. Está muy bueno, así que si lo quieren ver también se los dejo en el archivo. Bueno, seguimos. ¿Alguno, no sé si me quieren mencionar si consideran importante la ética en el fútbol, si ven que estos principios se dan o no se dan? ¿Cómo lo ven? Y sí, son importantes. O sea, normalmente se están dando en algunos lugares, se están dando, intentar jugar lo más limpio posible, como vos decís, respetuoso hacia los jugadores contrarios, el técnico, los árbitros, la integridad en algunos casos sí, en otros no, no se están dando. El espíritu deportivo es, como vos decís, saber perder, saber ganar, si te ganaron lícitamente, aceptarlo y bueno, y intentar trabajar para mejorar para que la próxima eh, te toque a vos ganar lícitamente, por supuesto, siempre hablando de la forma lo más limpia posible. Y responsabilidad, siendo responsable, como decís, que los jugadores vayan a los entrenamientos, uno como técnico enseñarle y ser responsable en las cosas que le enseña, no enseñarle cualquier cosa. Bueno, eso también es importante, el hecho de cómo planificamos o cómo desarrollamos las clases y también cómo el hecho de lo que uno enseña por ahí hace que incluso el fútbol tenga su continuidad y su legado y que pueda con el correr de los años ir mejorando o ir cambiando las cosas que por ahí no nos gustan tanto, que no están tan bien, o incluso la prevención en cuanto al fútbol, de decir, bueno, si yo les explico, les trato de inculcar el respeto, la responsabilidad o de los distintos valores, cómo eso hace que ayudemos a prevenir la violencia, ayudemos a prevenir actos que por ahí no están bien, o sea, no están bien vistos o que perjudican en definitiva al club o a los propios jugadores, a la hinchada. El tema también de la integridad en el juego y de esto cómo ayuda para el bienestar general de los deportistas en cuanto a su salud. O sea, son muchas cosas que por ahí uno lo analiza o lo piensa y llevado a cabo, cómo cambia y cómo mejora a la sociedad en general, que la sociedad obviamente está muy atravesada por lo que es el fútbol y el fútbol en muchas oportunidades es un reflejo de lo que pasa en la sociedad. Seguimos con el último tema, que son los valores. Bueno, vieron que la materia se llama ética y valores, así que como rangos generales de los conceptos, también mencionamos qué son los valores, qué son principios, virtudes, que una persona o un grupo social considera importante y que va a guiar la forma en la que nos movemos, en la que pensamos, en la que actuamos y en las que nos relacionamos con el mundo. El fútbol obviamente que es una escuela de valores
que es una herramienta muy importante para enseñar y para promover valores positivos, lo que les venía mencionando recién, de que cómo a través del fútbol vemos el reflejo de la sociedad y ayudamos por ahí a cambiar muchas cosas, quizás sin darnos cuenta o quizás con mucha intención de tratar de que todo sea un poco mejor y que el fútbol también ponga su granito de arena para colaborar en este tema. Generar un poco de conciencia social también a través del deporte y entender de que muchas oportunidades los chicos y chicas pasan mucho tiempo en el club haciendo cualquier tipo de deporte y eso es un rol fundamental de los que están en el rol de educador en cuanto a generar un ambiente de aprendizaje positivo y un desarrollo integral para los jugadores. ¿Cuáles consideran que son valores claves en el fútbol? ¿Se les ocurre alguno? No se les ocurre ningún valor importante en el fútbol. Yo acá armé una listita, pero bueno, vamos a ver si coincidimos o no. Puede ser el respeto que tiene de uno a otro, Sin siempre duda. respetarse, no tanto, digamos, hacia el rival, sino también a los mismos compañeros, o sea, entre sí, al profesor, al compañero, a los árbitros en su momento cuando toque jugar, eh, a los rivales, a las personas que están afuera también, porque usualmente, viste, como que estábamos hablando también antes del tema de que gritan los espectadores y vos tampoco no te vas a poner a la altura a contestar, esas cosas. Yo creo que el respeto tiene mucho, mucho que ver, eh, no solamente en la disciplina del deporte, sino en todo momento, digamos. Pero sí se aboca mucho el respeto, me parece. El compañerismo. También, sí, sí. Sí, al ser un deporte en equipo, obviamente que el compañerismo es algo muy importante. Bueno, paso un poco lo que yo consideré que eran valores claves en el fútbol. Bueno, el respeto que ya mencionaron, el trabajo en equipo, la disciplina, obviamente el cumplir con los horarios, el ir a los entrenamientos, el cumplir las normas. Sabes que a fútbol tenés que ir con determinado calzado, con determinada vestimenta, el llegar, bueno, llegar a horario, respetar un poco lo que son las jerarquías también, respetar al entrenador y saber que por ahí el que toma las decisiones para un determinado partido o para cómo desarrollar el entrenamiento es justamente el director técnico y eso es importante también, saber poner los límites para que no se desbande todo el entrenamiento y no terminen decidiendo por ahí los chicos qué es lo que quieren hacer o cómo quieren llevar a cabo las cosas, sino que se respete justamente ese rol que por algo lo están ocupando. El tema de la humildad, reconocer también las limitaciones, tanto de uno como entrenador o de uno como profesor, las limitaciones de los chicos que puedan llegar a tener, que a no todos les va a salir todo, a no todos van a saber hacer las cosas en la primera vez que se las digamos y está bien que así sea y es normal que pase eso. El tema de, bueno, la humildad dentro de la cancha de juego y en los vestuarios también, el hecho de no salir alardeando por ahí que se ganó 15-0, en futsal pasa un poco más seguido el tema de muchos goles, pero el saber respetar un poco al rival y no alardear sobre eso. Bueno, la responsabilidad, lo que también ya lo mencionamos, el esfuerzo, la perseverancia, el saber que superar obstáculos, mantener la motivación por ahí para ir a entrenar o para ir a jugar cuando venimos de una mala racha de partidos o de
que por ahí no hay ganas de ir a entrenar, bueno, esa perseverancia de poder sobreponerse a esa falta de ganas y decir, lo hago a conciencia y sé por qué estoy haciéndolo, por qué estoy yendo. El compañerismo, que lo hablamos recién, y hacerlo con diversión y con alegría, que tiene que ser algo placentero para uno ir a entrenar o ir a ser director técnico. Yo creo que los Disfrutar, jugadores cuando, sí, disfrutar no lo que uno sé, hace. claro, los jugadores cuando lleguen al entrenamiento que los puedan ver a ustedes con, recibirlos con alegría, recibirlos con buena onda. Si bien todos tenemos días buenos, tenemos días malos, obviamente eso también es importante decirlo, cuando no tenemos un día bueno, llegar y digan, miren chicos, hoy la verdad que, o chicas, la verdad que no estoy en mi mejor momento, pero vengo igual porque soy responsable, porque es mi trabajo, pero hacerlo igual con ganas y decir, es importante que a pesar de todo uno mantenga por ahí ese espacio de diversión, de juego, sin importar la edad que tengan, que puedan jugar y divertirse como si fuesen niños y sin perder obviamente la responsabilidad y la importancia que tiene el deporte en sí. No sé si quieren agregar alguno más, si se les ocurre otro o algún comentario en base a estos. Son muchos, pero son todos importantes. Sí, yo creo que algunos, como el de diversión y alegría, deben salir de forma natural. Y después tenés por ahí a lo mejor como alguno más importante, son todos importantes, pero por ahí siempre tenés alguno más importante que el otro. Yo creo que el respeto puesto primero, yo creo que es el más importante. Sí, sí. Sí, es la base de todo, digamos, el poder relacionarse con los demás con respeto y con empatía. Dejo de compartir, así los veo. Y bueno, cualquier comentario, cualquier cosa que quieran decir, obviamente prenden el micrófono, no hay problema. Si no, ya estamos en hora, así que dejamos acá. Los veo recién después del receso y ahí ya empezamos más específicamente con los que sean los códigos de ética y eso. Listo. Vos vas a subir todo a Claro, entonces dijiste, ¿no? Todo lo que hablamos hoy. Subo todo, subo todo, sí, sí. Perfecto, así lo podemos ver ahora en estos días de receso, nos ponemos a mirar un poco más y bueno, y después entonces cuando volvamos si tenemos alguna duda te lo preguntamos. Dale, genial. Sí, sí. Cualquier cosa, si no, estoy en el grupo, así que me escriben, no hay problema. Nos vemos entonces, felices vacaciones, Bueno, descansen, gracias. Gracias, disfruten y Igualmente. igualmente. cualquier cosa nos hablamos. Nos Perfecto, vemos, chao, perfecto. chao. Listo. Buenísimo, Buen Adiós. fin muchísimas de. gracias. Nos vemos. Felices vacaciones, chicos. Igualmente, Tachi, nos vemos. Nos Chao, vemos el Tachi. lunes. Que el lunes. Estamos de vacaciones ahora. Sí, te voy a dar vacaciones a vos. Vos sos el más castigado, ya te dije. Chao, Marcelín. Bueno, sí, Así como. el tachi. Que atrás